Muy buenas noches, querida familia. Como siempre, ya saben que es un placer poder compartirles sus dosis de terror cada noche, y en esta ocasión, vaya que no es la excepción. Y como ya es costumbre, hoy tenemos uno de los temas más queridos aquí en el canal, el tema de los pueblos, de los ranchos, de los caseríos, y créanme, que hoy tiene relatos que no los van a dejar dormir. Así que bueno, comunidad, ya no alarguemos más esto y empecemos con estos relatos, con sus relatos. Y recuerden que yo soy Memo y esta noche seré su narrador de historias. Mi abuelo Mauro siempre nos contaba historias a mis primos y a mí. La mayoría de sus relatos eran de su pueblo donde él había nacido. Y aunque sus historias eran variadas, había unas que no contaba mucho, pues mi abuelita le decía que no eran historias para niños, que no era cosa buena que se supiera aquello. Pero esas historias curiosamente son las que más nos gustaban oír a todos, siendo así que un día él nos contara la historia de Juana, la mujer de los lobos. Mi abuelo vivió toda su vida en un pueblito perdido en la sierra norte de Oaxaca, muy cerca de Santa María Yalina, allá donde casi no llegan los carros y los caminos son pura terracería y barrancos profundos. En el año 1982 cuenta que él era joven, pero logró escuchar y medio ver la tragedia que sacudió el pueblo de Santa María. Por ese tiempo cuenta mi abuelo que en el pueblo vivió una señora llamada Juana, a quien la conocían como la famosa Juana de los Lobos. La mujer tendría unos 50 años más o menos, vivía sola en el pueblo, a unos 20 minutos caminando afuera del mismo, en una casa vieja de madera y piedra que estaba metida entre pinos y monte. La mujer era bastante flaca, de tez morena, de ojos hundidos, siempre con un rebozo negro y el pelo largo, canoso, amarrado con un pedazo de mecate. Ella siempre fue una mujer muy rara incluso para ese pueblo, pero lo más extraño de Juana era que siempre, a donde quiera que fuera, iba acompañada, pero no de sus hijos o de una pareja. Siempre a unos metros de ella caminaban 6 lobos. Todos grandes, peludos y con el hocico escurriendo en saliva. Por ese tiempo criar perros o incluso coyotes era regular en el pueblo, pero lobos, eso jamás se había visto por aquellos lugares. La gente del pueblo decía que los había encontrado muy pequeños abandonados en el monte y que los había criado como si fueran perros de caza, que les daba leche, tortillas, caldo, lo que tuviera. Fue por eso que con ella eran mansos, se dejaban tocar como si fueran perros comunes. Incluso se dice que se acostaban afuera de su puerta para cuidarla. Pero con los demás era otra cosa, pues eran altamente violentos, ya que atacaban borregos, gallinas, becerros. A veces los lobos bajaban a los corrales en la madrugada solamente para comerse el ganado, y hubo quienes juraban que también habían atacado a las personas. Pero nadie se atrevió a denunciar por miedo que Juana le echara a los lobos como venganza. Mi abuelo decía que el miedo era tanto que nadie se atrevía a reclamarle por los desastres que los lobos hacían, pues 6 lobos no era cosa de juego. Además que Juana nunca aceptaba las culpas. Cuando alguien le decía algo, ella solamente les contestaba: "Ellos andan libres así como ustedes", y cerraba la puerta de su choza. Así pasaron los años, hasta que una noche todo se rompió. Y eso fue cuando los lobos bajaron al establo de don Gilberto. Don Gilberto era un señor trabajador del pueblo, ya grande y viudo, que solamente tenía 4 vacas que eran su vida entera. De eso comía, de eso vendía leche y prácticamente de eso vivía. Esa madrugada los lobos entraron y destrozaron todo. No dejaron ni una sola vaca viva del hombre, pues las mordieron, las abrieron, las arrastraron y cuando amaneció, el corral parecía un rastro. Don Gilberto enloqueció al ver aquello. Mi abuelo me contó que lo vio salir de su casa con la escopeta en la mano, temblando de puritito coraje, llorando y diciendo muchas groserías.
Varias personas trataron de detenerlo. Le dijeron que no fuera, que era peligroso tomar venganza, que mejor hablara con el comisario para ver qué solución le daba, pero él no quiso escucharlos. Decía que si nadie iba a hacer nada, él sí lo haría, que prefería morirse que quedarse sin nada. Fue así que subió al cerro, lo hizo en plena mañana a las 9 más o menos. De lo ocurrido no se sabe bien qué pasó porque nadie vio nada, solo se supo por lo que se escuchó muy a lo lejos. A los pocos minutos que fue a ver a la señora Juana, desde el monte empezaron a escucharse gritos. Primero los de un hombre, luego los de una mujer, después varios disparos. 1, 2, 3, muchos, mezclados con aullidos largos, desesperados, como si estuvieran matando algo más que animales. La gente del pueblo se encerró todo aquel día, nadie salió, nadie se atrevió siquiera a asomarse, ni siquiera los más valientes, por lo que fuera que había pasado no era de Dios, o al menos eso se comentaba. Así pasaron 2 días completos, sin que nadie fuera a ver qué había pasado en la casa de doña Juana, hasta que empezó a llegar un olor horrible, un olor apestoso, dulce y podrido, que bajaba con el aire y se metía en todas las casas del pueblo, uno que no dejaba comer a gusto y que provocaba náuseas. Entonces el comisario y 3 hombres decidieron ir a ver qué había ocurrido en aquella casa. Los valientes subieron con machetes, rezos en la boca esperando ver algo feo, y sobre todo cuidándose de no encontrarse con aquellos lobos. Cuando llegaron, la casa dicen estaba abierta, la puerta colgaba torcida de la esquina, las ventanas estaban totalmente rotas y las moscas cubrían todo con una nube negra. Entraron con cuidado para evitar el ataque de un lobo quizás, pero no se veía ninguno de ellos. Luego miraron cada rincón de la pequeña casa, sin saber que ahí mismo sus vidas cambiarían por completo. En el suelo de aquella casa, cerca de la mesa, estaba doña Juana, boca arriba con los ojos abiertos y con un balazo en el pecho. La sangre estaba seca, la piel oscura, como si ya llevara días muerta. Más adelante encontraron a don Gilberto. A él lo reconocieron por su ropa, porque su cuerpo casi no parecía humano. Tenía mordidas por todos lados, le faltaba un brazo y el rostro estaba totalmente destrozado, como si los lobos lo hubieran atacado con mucha furia. Pero eso no era lo peor de todo, comunidad. En distintas partes de la casa encontraron otros cuerpos, 5 en total, entre hombres y mujeres adultos, todos desnudos, con impactos de bala, tirados en el piso o sobre la cama o junto a la ventana. Pero lo raro es que no había rastros de los lobos, ni un pelo, ni un hueso, ni sangre de animales, nada, solo huellas humanas mezcladas con marcas profundas de garras en las paredes. La pregunta que se hacen era la misma que todos estuvieron haciendo en aquel tiempo. ¿Dónde estaban los lobos? Bueno, a ellos nunca los encontraron. No los hallaron ni vivos, pero tampoco muertos. Simplemente desaparecieron. Con el tiempo empezaron los rumores y salió una teoría que sonaba muy lógica. Se decía que Juana no vivía con animales, sino con nahuales, personas capaces de transformarse en lobos para protegerla. Por eso solamente la obedecían a ella. Aquella mañana don Gilberto se acabó con los lobos, pero una vez que fallecieron se convirtieron en personas. 5 personas, 5 cuerpos, 5 lobos. Por eso estaban desnudos, por eso tenían balas en el cuerpo, por eso nunca encontraron los cuerpos de los animales. Así fue que se empezó a decir que Juana los había criado desde niños, que les enseñó a cambiar de forma, que les dio poder y que ellos a cambio le dieron protección toda la vida, así hasta que todo salió de control
y se destruyeron a sí mismos. Después de aquel horrible acontecimiento, la casa fue quemada y nadie volvió a vivir ahí. Si es que pusieron atención al relato, les dije que hallaron 5 cuerpos, pero en un inicio les dije que eran 6 lobos, ¿o no? Se cree que uno sí logró huir, pero no se sabe si falleció o si sigue vivo, así que la cosa puede ser que uno de los lobos siga suelto todavía. Ya ven por qué les digo que a mi abuelita no le gustaba que mi abuelo nos contara esto. Es porque son relatos bastante feos. Relatos como Juana, la de los lobos. Familia CH, les recuerdo que tenemos videos nuevos todos los días y en vivo todas las noches de los días miércoles y sábados. Te esperamos para que nos cuentes tu historia. Continuamos. Eso fue por el ángel, el que bajó en el año 1971 y volvió locos a todos. Sé que esta historia es una premisa comunidad, que no está en algún otro lado, pues pocos somos los que sabemos lo que pasó en el año 1971 en un pueblito de Sonora cuando un ángel bajó, y que cuando lo hizo, la vida en ese pueblo cambió por completo. Si no me creen, escuchen este relato. Mi abuelita Aurora nació y creció en un pueblito pequeño en las orillas del río de Sonora, muy cerca de Ures, y ella fue quien me contó esta historia, pues la tiene bastante fresca aún. En el año 1971, mi abuelita era una joven de apenas 20 años, pero para entonces ya estaba bien casada con mi abuelo. En ese tiempo el pueblo era bastante tranquilo, un lugar donde a pesar de ser muy chico y donde todos se conocían y sabían los chismes del prójimo, era bastante calmado. Pero todo cambió una tarde de un calor insoportable. Esa misma tarde un niño pastor llamado Marcelino llegó corriendo a la iglesia del pueblo llorando y sudando y con los pies llenos de tierra, pues tenía una fuerte noticia que decirle al cura. Por lo que se sabe, el pequeño niño venía de cuidar sus chivas cerca del río, pero entró gritando a la iglesia en busca del cura, ya que entre sus palabras decía que había visto a Dios, que un ángel había bajado del cielo y que estaba sentado en medio del río. El padre salió de su oficina y tras escuchar al niño lo regañó de inmediato. Le dijo que no dijera mentiras, que eso era pecado, que no blasfemara. Pero Marcelino se arrodilló y juró llorando que no estaba inventando nada, que lo había visto con sus propios ojos. Decía que él vio cómo aquel ángel bajó del cielo, que se postró arriba del río, que no se hundía y que brillaba como el mismo sol. Después de tanto insistirle, el cura se inquietó, pues algo en la cara del niño le dio mala espina, así que agarró su sotana, llamó a 2 sacristanes y se fueron derechito al río. Todos ellos caminaron hasta el río y dicen que cuando llegaron, el padre se quedó sin palabras, ya que en medio de aquel río de Sonora, justo donde el agua apenas llegaba a la cintura, había una figura sentada. Aquella tenía forma humana, como la de un hombre quizás, pero no se le veían rasgos. No tenía ojos, ni boca, ni nariz, ni piel. Todo él estaba cubierto completamente por una luz blanca con tonos azules, suave pero intensa, que brillaba incluso bajo el sol del desierto. El padre empezó a persignarse y dijo que aquello era una señal divina, y de inmediato mandó llamar a todo el pueblo. Fue así como en menos de una hora casi 100 personas estaban reunidas a la orilla del río, todas en silencio, rezando, arrodilladas y pidiendo perdón por sus pecados, pues enfrente de ellos estaba un ser que estaba sentado en el río, pero no se hundía y tampoco se lo llevaba al caudal. Para entonces nadie se atrevió a acercarse ni a hablar en voz alta, solamente se escuchaban rezos y plegarias a lo lejos. La figura por su parte seguía inmóvil, sin respirar, sin hacer un solo gesto, sentado en el agua como si estuviera esperando algo. Mi abuelita Aurora me contó qué pasó justamente en aquel momento,
Ella vio a mucha gente reunida cerca del río y preguntó qué era lo que estaba pasando. Cuando le dijeron que un ángel había bajado del cielo, decidió mejor no acercarse, porque mi familia desde siempre no somos católicos y desde la generación de mi abuela sabemos que eso no está bien. Y sabiendo que en nuestra religión no se nos permite adorar a imágenes ni apariciones, mi abuelita mejor tomó sus cosas y se fue derechito a la casa. Dijo que en ese momento sintió una presión extraña en el pecho, como si algo le estuviera advirtiendo que no se quedara en el río. Mientras tanto, el resto del pueblo permaneció ahí durante casi 5 horas, bajo el sol y sin moverse, únicamente mirando fijamente la figura brillante del ángel que llegó al pueblo. Algunos decían que sentían una paz profunda, otros se quejaban de un ardor en los ojos, y varios empezaban a marearse sin razón aparente, aunque claro, decían que seguramente eran por sus pecados. Y casi al atardecer, cuando el cielo se volvía cada vez más naranja, la figura por fin se levantó lentamente. Lo hizo sin doblar las rodillas y como si flotara, y enfrente de todos, salió disparadas al cielo a una velocidad imposible, dejando una estela luminosa que cruzó las nubes. El destello que hizo aquel ángel cuando salió volando fue tan intenso que iluminó todo el río. Por lo que la gente cuenta, era como si 1000 focos se hubieran encendido al mismo tiempo. Ese brillo duró apenas unos cuantos segundos, pero fue suficiente para marcar a todos los que ahí estaban. Después del resplandor, la gente empezó a gritar. Algunos hombres se desmayaron y otros quedaron paralizados del miedo, incapaces de moverse o de hablar. Pero en los días siguientes comenzaron las consecuencias. Muchos cambiaron por completo. Dicen que hablaban solos, se reían sin motivo aparente, no podían dormir por las noches, pues decían que seguían viendo luces en el cielo y escuchaban una voz medio rara en la cabeza, una que no se entendía qué decía, pero era una voz. También se cuenta que muchos se volvieron agresivos y otros más se fueron apagando poco a poco, siendo el dato más perturbador de todo, que casi todos los que vieron a ese supuesto ángel terminaron muriendo jóvenes, sin explicación aparente. En el pueblo se decía que habían visto algo que su mente no estaba hecha para comprender, que ese ángel había acabado con su comprensión y que los había dejado locos. Y eso que en un principio se pensaba era una bendición se había convertido en lo contrario, en una maldición. Aquel caso del supuesto ángel en Sonora fue tan grande en la época que llegó a las autoridades de la capital en México, pues se empezó a mencionar como una aparición divina. Para ese caso se mandaron cartas, se hicieron informes y hubo muchos testimonios, pero nunca hubo respuestas por parte de la iglesia en México. Nunca mandaron a investigar nada y con los años todo se fue olvidando. Lo único que quedó fueron las familias rotas, los hijos de los que enloquecieron, las viudas, los huérfanos y los silencios que todavía pesaban en esas casas en aquel año. Mi abuelita siempre decía esto cuando contaba esa historia. Yo me salvé porque no fui, porque no miré, porque no adoré lo que no entendía. Es así que a día de hoy, comunidad, muy poca gente de aquel pueblo recuerda que en alguna vez, en algún año, en alguna fecha de 1971, cerca del río de Sonora, bajó un ángel que los dejó locos a todos. Si la historia te está gustando, nos apoyas mucho dándole like y suscribiéndote al canal. Si lo consideras y lo hemos ganado, también puedes hypear nuestro video para que más comunidad pueda escucharnos. Continuamos. Yo soy colombiano, me llamo Marcelo y soy de Medellín, pero lo que me ocurrió a mi novia y a mí no fue en mi país, fue en México. Todo pasó en el año 2017 cuando mi novia Laura y yo hicimos un viaje a México por un mes para recorrer varios pueblos mágicos. Queríamos conocer lo bonito del país, sus montañas, sus calles empedradas, su mercado, su gente.
Para eso rentamos un carro en la Ciudad de México y empezamos a movernos sin tanta prisa, como mochileros pero con volante, parándonos donde nos daba la gana, tomando fotografías por todos lados, comiendo en fonditas y durmiendo donde nos agarrara la noche. Después de pasar por Querétaro y Guanajuato, decidimos ir a San Luis Potosí porque nos habían hablado mucho de la Huasteca, de los paisajes y de los pueblos escondidos entre los cerros. Ese día íbamos por una carretera secundaria, rumbo a una comunidad cerca de Aquismón, pero ya casi atardeciendo el carro empezó a darnos fallas. Primero fue un jalón despacio, luego uno mucho más fuerte, y de pronto se prendieron varias luces del tablero. Traté de seguir, pero el motor empezó a sonar bastante feo, como si se estuviera ahogando, hasta que simplemente se apagó por completo. Nos quedamos varados en medio de la nada, con monte a los lados y el sol bajando rápidamente para que entrara la noche. Por suerte, a lo lejos se veía un pequeño pueblo, uno con casas bajitas, con una iglesia más o menos grande y árboles por todas partes. Caminamos como 20 minutos hasta llegar a él. La gente nos miraba con mucha curiosidad, pero sin mala cara, claro. Rápidamente preguntamos si había un taller mecánico, si alguien tenía un teléfono para llamar a la aseguradora del auto, pero nos dijeron que no había señal de teléfono, muy a duras penas entraba a veces la señal de la radio. Fue entonces que un señor ya bastante grande llamado Don Fabián se apiadó de nosotros y tras escuchar nuestra historia, sacó su camioneta y nos ayudó a remolcar el carro hasta el pueblo. Después nos explicó que el mecánico solo venía en las mañanas y que esa noche no habría forma de poder arreglar nada. Luego de eso buscamos un hotel, pero no había posadas ni cuartos en renta, nada. Entonces don Fabián nos ofreció quedarnos en la casa con su familia, en un cuarto pequeño con una cama, una ventana más o menos grande, donde luego se quedaba su familia cuando venía de vacaciones. El señor fue tan amable que también nos dio de comer. Laura y yo estábamos completamente agradecidos. Nos sentíamos sumamente seguros con aquel hombre, tal cual como si estuviéramos con nuestras familias. Ya como a las 9 de la noche, después de cenar un poco, quisimos salir a caminar un rato por el pueblo para tomar algunas fotos nocturnas, ver la plaza de la comunidad y ver qué más podíamos encontrar, pues después de todo, esa era la prioridad del viaje. Pero cuando comunicamos esto, don Fabián se puso serio de inmediato. Nos dijo que no saliéramos, que mejor nos quedáramos encerrados en el cuarto, que esa noche, para mala suerte de nosotros, andaba bajando la gárgola. Al principio pensé que don Fabián estaba bromeando. Laura soltó una risa nerviosa y le preguntó a qué se refería con la gárgola, pero él nos respondió con una seriedad que nos dejó completamente helados. Nos explicó que ciertos días del mes una cosa volaba sobre el pueblo, algo parecido a una gárgola, mitad hombre y mitad animal, con alas enormes que planeaba por todos lados. Decía que bajaba del cerro y recorría las calles buscando gente afuera o a quien fuera para llevárselo, y cuando se lo llevaba no dejaba siquiera rastro. Por eso esa noche nadie podía salir, ni personas, ni animales, nada. Todos se encerraban. Incluso nos hizo notar que no se escuchaba un solo ladrido en todo el pueblo, y tenía razón. El pueblo estaba sumido en un silencio absoluto, sin grillos, sin gallos, sin perros, sin gatos, sin ningún sonido de vida. Aunque el miedo empezó a meterse en nosotros, tratamos de convencernos de que eran solamente leyendas del pueblo. Aún así, por respeto y precaución, nos quedamos en el cuarto. Cerramos la ventana, apagamos la luz y nos acostamos. Intentamos dormir, pero como a las 10 de la noche más o menos, nos despertó un sonido horrible, un graznido profundo como si un pájaro gigante estuviera ahogándose. Laura se incorporó de golpe y nos miramos directamente a los ojos sin decir palabra. El sonido volvió a escucharse otra vez, pero esta vez más cerca, y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Me acerqué despacio a la ventana y moví un poco la cortina, y fue en ese momento que pude verlo.
Una sombra enorme volaba muy bajo sobre el pueblo. Al principio pensé que era un ave, pero una demasiado grande, y cuando eso pasó cerca de una lámpara, se iluminó un poco y pude distinguir mejor su forma. Parecía un hombre robusto y musculoso, con alas de murciélago pegados en la espalda, con una cabeza que tenía rasgos medio humanos, pero deformes, con algo alargado en lugar de rostro. Esa cosa volaba lento, dando vueltas por el pueblo, como si estuviera buscando a alguien. Aquella cosa era la gárgola. Laura también la vio y empezó a llorar en silencio, pues ambos nos quitamos de la duda. Lo que nos había dicho el hombre era real. Don Fabián tenía razón. En el pueblo vivía una gárgola. La criatura siguió dando vueltas sobre la casa, en los patios, en la iglesia. Bajaba a veces tanto que parecía que iba a rozar el techo de las casas incluso. El sonido de sus alas era pesado como lonas mojadas golpeando contra el aire. Laura y yo nos metimos debajo de la cobija temblando, abrazándonos, rezando como nunca antes lo habíamos hecho en nuestra vida. Durante 2 o 3 horas esa cosa estuvo rondando el pueblo. A veces se alejaba y pensábamos que por fin se había ido, pero al poco rato regresaba. Volvía a graznar y volvía a volar bajo, y cada vez que pasaba cerca sentíamos que nos observaba, aunque no pudiera vernos. Esa noche no dormimos ni un solo minuto. Pero cuando empezó a amanecer aquel ruido empezó a desaparecer, y cuando por fin el sol estuvo en la parte alta, salimos del cuarto totalmente agotados, pálidos, con ojeras, pues no dormimos un solo minuto en esa noche. Entonces don Fabián nos miró y con una cara bastante alegre nos dijo: Sí lo vieron, ¿verdad? Nosotros asentimos sin siquiera poder darle respuesta de voz. Ese mismo día llegó el mecánico y a prisa le pedimos que arreglara el carro. En pocas horas ya estaba listo. Le pagamos al mecánico. También tratamos de pagarle a don Fabián, pero él no quiso aceptar el dinero. Dijo que esa es la hospitalidad de un mexicano y que cuando quisiéramos, que volviéramos. Pero comunidad, a día de hoy yo tengo muchas ganas de volver a México, pero solamente para ver a don Fabián, aunque tengo miedo pues en su pueblo vive una gárgola. Familia, los invito a que formen parte de los miembros del canal y disfruten todos los beneficios que tiene. Por ejemplo, como ver su nombre que está apareciendo en este momento. Continuamos. Esta historia me cuesta trabajo contarla sin que se me revuelva el estómago, porque yo estuve ahí, porque yo corrí esa noche, porque yo lo vi con mis propios ojos, y vi esa cosa que se convertía en algo que no debería de poder hacerlo, y aunque a mi mente le cuesta entenderlo, sé que sí pasó. Mi historia transcurrió en el año 2015 en un pequeño rancho cerca de un pueblo perdido en la Sierra de Guerrero, allá por la zona de Tlacotepec, donde el monte es bastante espeso, las noches son muy largas y casi no entra señal de nada, ni radios, ni teléfonos, ni televisiones. Por aquel entonces tenía 21 años y trabajaba cuidando ganado con mi tío Alberto. Ahí la vida siempre ha sido simple: levantarse temprano, revisar las vacas, reparar las cercas, acarrear agua y aguantar el calor cada vez que se puede. Pero también era un lugar donde siempre se hablaban de cosas raras, de luces que se aparecían cerca de los cerros, de animales muy grandes que merodeaban el pueblo y de sombras que cruzaban los potreros. Pero bueno, yo siendo tan joven no creía mucho en aquellas cosas, pensaba más bien que eran cuentos de viejos. Así fue hasta que empezaron a aparecer vacas muertas. Primero fue una que amaneció tirada junto al arroyo con el cuello abierto y sin una sola gota de sangre. Pensamos que había sido un coyote o un animal grande, pero luego fueron 2, luego 3, 4 y 5, siempre igual, todas sin sangre, sin órganos, sin señales claras de pelea,
Era como si algo se las estuviera chupando por dentro. Mi tío empezó a preocuparse mucho, pues esas vacas eran su sustento, y esto no solamente le pasaba a él, también le pasó a otros rancheros de la zona. En una semana ya había más de 10 casos de animales muertos, y mucha gente empezaba a murmurar qué podía ser lo que los estaba atacando. Algunos decían que era una bestia del monte, mientras que otros empezaron a decir una palabra que yo no había escuchado por aquel entonces: nahual. Según ellos, alguien del pueblo se transformaba por las noches en animal para hacer aquel daño, pero no se creía mucho en ello. Hasta una noche que recuerdo cuando estaba con mi tío cuidando las vacas. En esa ocasión estaba no solamente con el tío, sino también con mi primo Martín, y todos estábamos sentados cerca del corral tomando café, porque queríamos vigilar a las vacas para que nada malo le pasara. Ya eran cerca de las 11 de la noche. La luna apenas se veía entre las nubes, cuando de repente nuestros perros empezaron a gemir bastante fuerte. No a ladrar, a gemir, con miedo, y se metieron debajo de los carros. Fue entonces que lo escuchamos. Un resoplido pesado, como de un animal enorme escondido entre la hierba. Rápidamente miré hacia el potrero y ahí estaba esa cosa. Era un perro gigantesco, como de 1 metro, 1,20 de altura, pero que no era normal. A ratos caminaba en 2 patas y luego bajo 4. Tenía el lomo medio torcido, con las patas largas y unos ojos muy brillantes de color rojo. Aunque lo peor y lo más aterrador era su forma de moverse, porque no se comportaba como un animal, sino como una persona imitando a una bestia. Esa cosa se acercó a una vaca y en cuestión de segundos la tiró al suelo sin que pudiera seguir mugiendo. Yo me quedé totalmente paralizado, mientras que mi tío murmuraba que era él, que esa cosa era lo que se estaba comiendo los animales, y sin pensarlo 2 veces, disparó al aire. La cosa volteó a vernos, se nos quedó muy clavados con la mirada y luego corrió, pero no hacia el monte, sino hacia el pueblo. Ahí supimos que no estábamos enfrente de un animal cualquiera, pues esa cosa era una persona del pueblo. Al día siguiente empezamos a unir pistas, pues cada vez que una vaca parecía muerta, cierto vecino amanecía bastante dañado, agotado y lleno de rasguños. Este habitante del pueblo era Hilario. Este hombre siempre vivió solo, casi no hablaba con nadie, nunca iba a misa y nunca nadie había entrado a su casa. Otra cosa era que siempre olía mal y parecía más un vagabundo que nada. A ese hombre muchas personas del pueblo lo encaramos, le preguntamos todo, pero él simplemente negaba que no sabía nada de lo que le decíamos. Pero nosotros sabíamos que sabía más de lo que estaba hablando. Esa misma noche decidimos seguirlo. Éramos como 8 hombres más o menos, armados con lámparas, machetes y cuerdas, porque teníamos la intención de atrapar a aquel animal. Cerca de la medianoche vimos a Hilario salir de su casa y meterse al monte. Lo seguimos muy a la distancia, y entre árboles ocurrió algo que jamás he podido sacarme de la cabeza. Su cuerpo empezó a doblarse y retorcerse mientras gemía de dolor. Sus huesos crujían, su espalda se arqueaba, y la piel parecía moverse por sí sola. Así fue hasta que frente a nosotros aquella cosa dejó de ser humano. En cuestión de segundos se transformó en eso, en un perro hombre, en un monstruo, en un nahual. Luego esa cosa salió corriendo y detrás de ella nosotros. La persecución duró horas. Cruzamos cerros, barrancos, arroyos, espinas y piedras. Pero sabíamos que no podíamos dejar escapar aquella cosa, pues eso seguiría matando a nuestros animales. La criatura se cansaba, se detenía unos cuantos segundos y después volvía a correr, pues ya se había dado cuenta que nosotros estábamos detrás de él. Y era bastante noche cuando llegamos al río que pasaba cerca del pueblo, que por aquel entonces tenía un caudal bastante crecido y bastante profundo. Recuerdo bien que aquel nahual intentó cruzarlo, dio un fuerte salto, pero se rió por aquel entonces,
medía aproximadamente unos 6 o 7 metros de distancia de lado a lado, siendo que por suerte para nosotros, Hilario o el nahual no lograra atravesarlo por completo y este cayera directamente al río que estaba bastante fuerte. Lo último que recordamos de ese hombre es que el caudal lo fue arrastrando, mientras gritaba y chillaba como un animal herido. Pero bueno, a nosotros nos daba igual, siendo que pensamos que Hilario o el nahual por fin se había ido de nuestro pueblo. Realmente nunca supimos qué pasó con él porque nunca regresó a este. Lo que pensamos es que sí se ahogó en el río, y si no, al menos no le quedaron ganas de volver a vernos. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche. La noche, 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 la noche.